Yo soy la doctora Iridia Pellegrini, especialista en traumatología y ortopedia. eh, y bueno, me encuentro planta en Celstine Clinic, una clínica de medicina regenerativa, que es un poco de lo que vamos a estar hablando también el día de hoy y el uso de esta terapia en diferentes, bueno, el día de hoy específicamente en el padecimiento de desgaste del cartílago articular de rodilla. Si tienen alguna duda o alguna pregunta durante el transcurso del webinar, lo pueden dejar en el chat, lo voy a estar revisando y lo vamos contestando de cualquier forma. Al final del webinar vamos a tener un espacio para contestar todas sus dudas y sus preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, voy a comenzar. Primero que nada, pues es importante conocer el término adecuado, que es osteoartrosis de rodilla, que tiene una función de amortiguador en todas nuestras articulaciones, todo donde se juntan dos huesitos. Los huesos van a estar revestidos por cartílago, que lo que van a hacer es generar una función de amortiguador y de algo parecido como un lubricante para que no hagan un efecto de pinza, porque una articulación, pues bueno, está dada por muchas cosas en medio de estos huesos que tenemos que cuidar, y el cartílago tiene toda esta función. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la artrosis de rodillas? Una enfermedad degenerativa. Esto quiere decir que eventualmente pues todos vamos a articular en toda nuestra mente, y la que más se ve afectada. A partir de los 30 años, todos nos empezamos a desgastar. Esto es parte del envejecimiento normal del ser humano. Y bueno, lo que genera, ¿qué es lo que genera el desgaste del cartílago articular? Genera un efecto de pinza, como les comentaba. En la imagen podemos ver aquí el cartílago articular, que se ve completamente blanco. Hay en la parte de arriba del hueso del fémur y en la parte de abajo en el hueso de la tibia. Y en medio de este cartílago, mm, en medio de este cartílago, lo que vamos a tener, entre otras cosas, son meniscos, ligamentos, grasa. Y bueno, eso se cuida y lleva una función adecuada. Se le llama efecto de pinza porque al desgastarse el cartílago articular, pues bueno, lo que pasa es que va a estar presionando un hueso con otro, y vamos a dañar por fricción los tejidos que se encuentran en el centro. Es que no sé, alguna lesión alguna vez en su rodilla, a lo mejor en su juventud, ese tipo de lesiones, resonancia magnética. ¿Por qué? Porque la resonancia magnética lo que ve son tejidos blandos. ¿A qué se debe? La radiografía vamos a ver huesos y cartílago, bueno, un poco de cartílago. Y no me interesa a mí ver, cuando estoy sospechando este padecimiento, una resonancia magnética, porque al tener un efecto de pinza, realmente lo que vamos a ver es que en efecto están todos los demás tejidos dañados, y eso ya lo sabemos, ¿de acuerdo? Los síntomas principales pues siempre va a ser dolor, rigidez, inflamación y limitación de la función de la articulación. Como generan un efecto de pinza y vamos a dañar todos los elementos que le van a generar la estabilidad a la articulación, se vuelve una articulación inestable, y al generarse una articulación inestable, vamos a tener algunos datos de derrame articular, que es cuando vemos que que una rodilla se inflama muchísimo, se llena de líquido, a veces se va a quitar y esto va a volver a pasar. Son episodios que vienen y que van, pero son un círculo vicioso, desgraciadamente, y cada vez que pase, sí se va a quitar y a lo mejor vamos a quitar el dolor por un tiempo, pero estos episodios se van a estar haciendo repetitivos y de manera más constante y más dolorosa cada vez. Bueno, el desgaste de cartílago articular, dato importante, hasta hace 65 años. En la actualidad, la media de edad estamos en los 55, es decir, hemos disminuido 10 años gracias a nuestro estilo de vida en la actualidad. Porque si bien es algo que se va a presentar en todos, en todos nosotros, no se va a presentar de manera severa, que es cuando causa molestias en todos nosotros. Entonces, hay factores de riesgo que lo que van a hacer es acelerar y aumentar este desgaste articular. ¿Cómo qué? El sedentarismo está
demostrado que incluso los deportes de alto impacto van a tener menos incidencia de desgaste de cartílago comparado con no hacer nada, el sobrepeso, las actividades demasiado demandantes, las lesiones de meniscos, de ligamentos previos, las fracturas, las deformidades angulares, o sea, variantes anatómicas de nacimiento, entre muchas otras cosas. Entonces, hasta hace algunos años, el tratamiento convencional, pues bueno, se presenta arriba de los pacientes, que es una cirugía que si bien cada vez ha ido evolucionando más, al final de cuentas sigue siendo una cirugía mayor y una cirugía que conlleva, pues como todo entrar a quirófano, un riesgo quirófano y anestésico importante. Entonces, hasta hace algunos años, si tú llegabas a un consultorio y decías, es que me duele la rodilla y el diagnóstico era desgaste, mientras no fuera tan severo, iba a ser manejo del dolor y esperar eh, y aliviarlo. Y sí, la realidad es que hasta la fecha sigue siendo un tratamiento adecuado, sigue siendo un buen tratamiento que va a erradicar el problema. ¿Por qué? Porque prácticamente es quitar nuestra rodilla y poner una rodilla de diferentes aleaciones de metal, que bueno, a veces es necesaria y sigue siendo, no estamos en contra de los tratamientos convencionales, al contrario, lo que queremos sí es evitarlos, pero sigue siendo un tratamiento adecuado para ciertas personas y ahorita vamos a pasar más adelante a los tratamientos nuevos que estamos ofreciendo y cómo saber si son candidatos o no son candidatos a este tipo de tratamiento. En la actualidad, pues como les comentaba, tenemos diferentes tratamientos que vamos a utilizar y hasta el momento en el mercado el único tratamiento que ha demostrado regenerar y reparar cartílago articular es el uso de células madre mesenquimales. Ojo, las células madre mesenquimales, ahorita vamos a hablar un poquito más adelante exactamente sobre qué son y qué hacen, pero es un procedimiento mínimamente invasivo, es una aplicación como una inyección. Muy bien. Entonces, bueno, este es el laboratorio con el que nosotros estamos trabajando, con el que nosotros, bueno, somos parte de una misma empresa, se están como LCL. Y bueno, es una empresa especializada únicamente y exclusivamente en el trabajo de células madre mesenquimales, con el que hemos venido trabajando alrededor de 18 años con avances en investigación celular y el uso potencial de las células madre mesenquimales en, en el uso para diferentes enfermedades. Contamos con la normativa necesaria, la capacidad de convertirse o diferenciarse en células de diferentes estirpes celulares, es decir, de diferentes órganos y tejidos de nosotros mismos, además de muchas otras funciones que tienen, que es la de secretar ciertos factores de crecimiento y exosomas que nos van a ayudar a hacer cierto tipo de trabajos que ahorita lo vamos a ver. Son células que tienen son células multipotentes, que quiere decir que si bien tienen la capacidad de diferenciarse en ciertos órganos y tejidos, no tienen la capacidad de diferenciarse en todos los órganos y tejidos del cuerpo, ni tienen la capacidad de entrar a procesos de reproducción viciosos como lo son los procesos relacionados con el cáncer, por lo cual dejamos a un lado completamente este efecto adverso que algunas células madre que no son mesenquimales. Esta imagen que ven aquí, pues es la imagen de muchas células juntas, tienen una forma, se le conoce fibroblastoide, es decir, así como alargadita. Esta es una imagen, una foto de un microscopio con las células. ¿Y en qué tejido se puede diferenciar? ¿O en qué células? Células de cartílago, células de hueso, células musculares, células del endotelio, es decir, de la pared de nuestros vasos sanguíneos. Y nosotros pues tenemos la capacidad de aislarlas y expandirlas en medio de cultivo debido a sus propiedades. Ahora, ¿de dónde se obtienen? Se pueden obtener de muchas, o sea, de muchas partes, como lo son tejido adiposo, médula ósea, diente y placenta o cordón umbilical. En específico, las células madre que utilizamos nosotros son células madre obtenidas de placenta. ¿Esto por qué? Bueno, hay diferentes razones. Uno, porque no tenemos que hacerle un procedimiento médico previamente al paciente, como hasta el momento, hasta algunos años era lo más común. Pues el paciente antes de someterse a un tratamiento con células madre, lo que tenía que hacer era someterse a una cirugía, como algo parecido a alguna liposucción para obtener el tejido adiposo o a un aspirado de médula ósea, que se entrara hasta ciertos huesos, sacarlo de adentro y bueno, es algo invasivo e incómodo, ¿no? Para los pacientes. Además de esto, se ha demostrado
que las células madre que obtenemos de tejido adiposo o de grasa, es grasa realmente tejido adiposo, y de médula ósea, pues realmente no son completamente células madre mesenquimales, vienen muchas otras células que no funcionan como tal y alcanzan un porcentaje hasta del 20% de células madre mesenquimales las que se obtienen de ahí. Sin embargo, al obtenerlas de placenta, una no se tienen que someter a ningún procedimiento previo, es decir, hay pacientes, tenemos madres que son donadoras de placenta y a estas madres, bueno, una se les hacen muchísimos estudios para asegurarnos que son absolutamente candidatas a donar su placenta. Posteriormente, a cada placenta se les hacen estudios tanto microbiológicos para asegurarnos que no tengan ningún tipo de contaminación, inmunológicos para asegurarnos de que van a ser compatibles con todos los pacientes, que no van a causar ningún tipo de rechazo, y genéticos para asegurarnos que la carga genética es completamente sana. Entonces, esto se va a hacer cada placenta, a cada madre y a cada lote celular que se obtiene de cada placenta. Ahora, realmente una pregunta muy hecha, que me hacen bastante, que muchas personas me dicen, ¿y cuántas células vamos a obtener de cada placenta? No existe un número determinado. De una placenta podemos estar nosotros obteniendo células madre hasta por un año completo, gracias a que son células vivas y se reproducen. Y se reproducen bajo las mejores condiciones de calidad para asegurarnos que siguen siendo útiles para el tratamiento de diversas enfermedades. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros trabajamos con células madre únicamente de placenta y células madre únicamente mesenquimales. Eso es muy importante tener en cuenta. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, se recolecta la placenta. Esto se hace por medio, en el método más estéril posible, porque la placenta como tal no es un tejido estéril. Pero bueno, se lleva un proceso, se lleva una cabina de bioseguridad, que es lo que vemos aquí abajito en nuestra imagen. Se disecciona, es decir, se parte tal cual, y se mete a un proceso enzimático, es decir, se ponen son enzimas, son productos que hacen que el tejido de la placenta libere esas células, y una vez que se liberan esas células, lo que hacemos es someterla a diversos estudios para asegurarnos que el 100% de las células que vamos a aplicar son células madre mesenquimales que se van a diferenciar o se van a convertir en órganos, tejidos y células que queremos, como las que ya les mencioné antes, en este caso exclusivamente cartílago. ¿De acuerdo? Bueno, una vez separadas, se van a colocar esto que ven aquí, Tiflask 175, son los recipientes especiales porque es un plástico especial en el que las células se van a una incubación con características tanto de temperatura como de dióxido de carbono, de oxígeno, especiales para la mejor reproducción celular. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Nos aseguramos de que es un tejido viable. Estas células pueden durar activas hasta 2 a 5 años. Nosotros, por seguridad, las mantenemos activas hasta un año. De una sola placenta, aproximadamente vamos a obtener 40,000 dosis de 100 millones de células madre. En este caso, pues es una cantidad altísima de células, con toda la seguridad y toda la función que una célula madre mesenquimal nos va a dar. Posterior, pasando este límite de reproducción y pasando este límite de tiempo, pues realmente la viabilidad celular pues sí se va desgastando, por lo cual una vez pasando esto lo que hacemos es desechar este lote celular y bueno, trabajamos con placentas nuevas, como les comenté, pues aproximadamente tenemos madres donadoras que bueno, van a estar, que si aceptan, tenemos siempre una cantidad de dosis importante, ¿no? Una vez que las células se cultivan, van a pasar por un proceso muy importante, pero todo esto, proceso que se ve un poco complejo, simplemente es para hacerles saber cómo las resguardamos, qué hacemos con tantas dosis de células madre. Bueno, una vez que ya tenemos, que hemos alcanzado el número correcto de un lote celular, se toma una pequeña muestra. Esta pequeña muestra se va a estudios, como ya les dije, microbiológicos, inmunológicos y genéticos, y están en constante estudio. El resto del lote celular se va a una criopreservación. ¿Qué es esto? Una congelación primero a menos 86 grados y posteriormente a menos 193 grados centígrados. A estas temperaturas nosotros aseguramos que las células no van a sufrir contaminación, que se van a preservar adecuadamente y pueden durar
así preservadas hasta 15 años. Pero mientras estas células estén preservadas en estos grados centígrados, esta muestra inicial que se tomó para un estudio importante, pues bueno, estos estudios se van a llevar a cabo hasta que el lote celular se agote, que terminemos esas dosis, que se acabe ese lote celular, para nosotros ofrecer completamente la seguridad a ustedes. Este proceso realmente aumenta los costos de la producción celular. Sin embargo, aumenta mucho más la seguridad. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo lo hacemos? Nosotros ya tenemos estas células y tú un día vienes a consulta, eres valorado y decidimos que eres candidato a este tipo de tratamientos. Bueno, la dosis estándar para aplicar en la rodilla, por lo general, desde 2018 se sabe que es de 100 millones de células madre mesenquimales. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues tenemos la capacidad de solicitarla como el paciente lo requiera. Es decir, yo evalúo la rodilla, evalúo dónde se va a aplicar, decido en qué tanto volumen de líquido quiero estas células. Por lo general, cuando son en articulaciones, son volúmenes muy pequeños, es decir, aproximadamente 2, 3 mililitros por 100 millones. Se solicitan y las células ya se encuentran en ultracongelación. Necesitamos alrededor de 24 horas para procesar estas células, no para procesarlas desde el inicio, sino porque hay que descongelarlas, así como se congelaron de manera paulatina, hay que descongelarlas de manera paulatina en un lapso de 24 horas para lograr que estas células se descongelen y sean completamente viables. Nuestros índices de viabilidad, una vez que me llega a mí el frasquito con las células, es del 97%. Y estas células, como todo ser vivo, cuando se salen pues, de las condiciones que necesitan estar, van muriendo. Entonces, se estima que mueren aproximadamente el 6 al 7% de estas células por cada 24 horas que estén fuera de estas temperaturas de este congelamiento. Algo que tenemos nosotros es que ya sabemos completamente, estamos conscientes de estos porcentajes de viabilidad de acuerdo al tiempo, las aplicamos siempre en las primeras 24 horas de procesamiento y al yo pedir al laboratorio 100 millones de células madre mesenquimales, nunca me van a otorgar realmente un vial con 100 millones. Aproximadamente estamos hablando de que se me da un vial con 113 millones para amortiguar este porcentaje de pérdida que les comenté y asegurar que se haga la dosis completa. Bueno, tenemos altos estándares de calidad, tenemos verificación, controles, estandarización, monitoreo, prevención. Hasta hace algún tiempo, e incluso realmente muchos laboratorios todavía hacen todos estos procesos de manera manual. Nosotros en la actualidad contamos con algo que se llama bioreactor. El bioreactor es un aparatito, porque es pequeño, pero realmente nos ayuda muchísimo a generar muchas dosis, a hacer estos estándares y estas evaluaciones de manera constante, eliminando ese sesgo humano. Entonces, al nosotros ya tener tanta cantidad de células que nos lo permite hacer este mismo bioreactor y toda la cantidad de células que nos permiten que se están reproduciendo. Entonces, si algún lote celular no se está reproduciendo a la temperatura adecuada, a la velocidad adecuada o todos estos estándares que manejamos, automáticamente el lote celular se desecha por completo. De esta manera nosotros podemos otorgarles la seguridad completa del producto que les estamos ofreciendo. Este es el bioreactor y bueno, esto quería hacer hincapié para que supieran que si bien evidentemente en este caso esta plática es enfocada en una sola empresa, hay muchas empresas que ofrecen en la actualidad células madre mesenquimales y realmente ustedes si quieren este tratamiento pueden aplicarlo donde gusten y como gusten. Pero mi única recomendación como médico es que donde lo apliquen y como decidan aplicarlo en el lugar que decidan aplicarlo, estén muy conscientes de la normativa. Ya se necesita ver estar avalado por COFEPRIS, no solamente la clínica donde se las apliquen, sino también el laboratorio donde las obtengan. Y procuran pues que al ser un tejido biológico es un tejido sumamente delicado y tiene que contar con todos estos estándares de calidad, por lo que es muy importante que ustedes procuren siempre que el laboratorio de donde se obtengan las células madre mesenquimales sean cuente con todo esto que les comenté yo a muy grandes rasgos. La verdad es que podríamos hablar todo el día de cómo se obtienen estas células, pero les quise dar como esto en específico para que lo busquen
si es que deciden hacerlo en otro lado. Todo que se me sacan sangre y lo vuelven a poner, esos no son células madre, ni tienen la seguridad demasiado alto. Entonces, muy atentos a todo. Todo esto que me gustaría meter es la parte de la evidencia científica, porque en la actualidad hay mucha gente que todavía piensa que esto es una terapia alternativa. Esto no es una terapia alternativa, es medicina convencional, es la parte más nueva de la medicina convencional. Hay muchísima evidencia científica, hay muchísimos artículos científicos, hay muchísimos estudios. Nosotros incluso trabajamos con las universidades más grandes y los hospitales más grandes de Latinoamérica para estar haciendo evidencia científica y cada vez poder demostrar la mejoría que, bueno, vamos a obtener con células madre, no solamente para desgaste de cartílago articular y no solamente en la rodilla. Hay muchísimos tratamientos para enfermedades autoinmunes, enfermedades neurodegenerativas, lupus, Parkinson, Alzheimer, artritis reumatoide, secuelas de infartos en el cerebro, traumatismos graves cerebrales, en columna vertebral, hernias de disco, lesiones de tendones. Entonces, de acuerdo a lo que las células pueden hacer, es lo que podemos tratar, y recuerden también que nunca es un único tratamiento. Esto es no está peleado con los tratamientos convencionales, y nosotros como médicos y como médicos especialistas nunca tenemos que pelearnos con el tratamiento convencional. Es un coadyuvante, es decir, este va de la mano con los tratamientos que ya tenemos para mejorar todavía, ¿de acuerdo? Lo ideal es que sea de manera preventiva, no tiene efectos adversos para nada, en ningún caso. El procedimiento realmente es muy sencillo, es una aplicación que les digo que es como una inyección en la rodilla, una infiltración dentro de su rodilla. No existe, ponemos dosis de 100 millones como dosis estándar, pero no todos los pacientes van a tener con una sola dosis. Es importante que sepan que hay algo que se llama dosis control. Entonces, los pacientes podrán necesitar a veces dos, a veces tres, a veces una, y esto ya dependerá del daño. Es bien importante ser específico, es bien importante que antes de que les digan que sí son candidatos a este tratamiento, sean evaluados por un médico especialista, que lo aplique un médico especialista. Eh, esto es sumamente importante. Ahora, el tratamiento, el procedimiento no es muy doloroso, la realidad es que es bastante tolerable, pero los primeros días pueden presentarse efectos de mucho dolor y mucha inflamación. Esto es completamente normal y esperado. Es un periodo inflamatorio inicial que es parte del proceso de acción de las células. No se ve de manera inmediata, el resultado se empieza a ver 4 a 6 semanas aproximadamente de la aplicación, y no tiene una fecha de caducidad porque no es un medicamento. Entonces, las células terminan de hacer su trabajo 6 meses posterior a la primera aplicación. Sin embargo, no quiere decir que a los 6 meses nosotros vayamos allá, no, ya se acabó, ya terminamos, ya esto ya me dejó de funcionar. No. ¿Por qué? Porque son células. Entonces, para los 6 meses ya no hay células madre, ya estas células se convirtieron en tejido sano de nuestro mismo organismo. Entonces, ya se reparó, ya se regeneró, ya nos ayudó, y qué tanto durará lo que el tejido sano en cada paciente pues vaya a durar, ¿no? Los beneficios van a seguir. Obviamente no es la fuente de la eterna juventud, y eso es algo que ya lo sabemos. El desgaste, si bien el proceso del desgaste natural se va a alentar, pues va a seguir, ¿no? Entonces, a lo mejor si yo tengo un grado de sobrepeso mucho sobrepeso y me las pongo y me ayuda, sí, pero bueno, también vamos a tener este factor de riesgo que va a seguir acelerando el desgaste, entonces eventualmente va a volver a aparecer, ¿no? O sea, esto es un tratamiento en conjunto, pero es una alternativa extremadamente buena para prevenir una cirugía si es que todavía no la necesitamos. Porque si hay un daño ya establecido muy grande, pues realmente a veces no hay de otra, ya no podemos, ya esto ya no nos funciona y hay que recurrir a la cirugía, que no es mala, pero pues hay que tratar de evitarla si se puede. Estas son algunas evidencias científicas que tenemos sobre el uso de células madre, y a manera rápida de conclusión que obtenemos con estos artículos científicos es que desde 2013 se están utilizando la infiltración con células madre mesenquimales en el tratamiento de artrosis de rodilla con grado 2 y grado 3, es decir, que no es
tan avanzado y las dosis son arriba de los 50 millones de unidades de células madre mesenquimales. Es decir, ya en la actualidad se sabe que lo mejor son 100 millones por aplicación. A partir de 2016 se demostró esto y en 2017 se demostró que un paciente con un desgaste del cartílago articular de la rodilla que no presenta deformidades angulares tienen una mejoría desde el 86 hasta el 94% con el uso de células madre mesenquimales. Otra cosa muy importante, esto es algo bastante nuevo y como todo cuando recién inició, no conocíamos qué dosis aplicar, no conocíamos cómo aplicarlo, por lo cual los primeros artículos científicos, específicamente hasta antes de 2013, decían que no funcionaban, porque las dosis que se aplicaban eran muy pocas. Desgraciadamente, pues muchos médicos en específico, por un tiempo yo me incluyo, se quedaron con esa información. Entonces, si ustedes acuden con un médico especialista que no esté familiarizado con este tipo de tratamientos, bueno, nuestro trabajo no es convencer a nadie, pero sí informarlos. Entonces, con todo gusto podemos hacerles llegar nuestras redes sociales para que nos pregunten. Tenemos evidencia científica y todo lo que conlleva esto. Mi invitación, si hay algún médico dentro de este webinar, es échense un clavado a la literatura, infórmense. Nuestro trabajo es estar siempre informados para ofrecer el mejor tratamiento. Y pues bueno, con esto concluir la plática de hoy. No sé si tengan alguna duda, voy a checar el chat a ver si ya me dejaron alguna para poder responderlas. Denme un momento, ¿de acuerdo? Bueno, respondiendo a algunas preguntas, la clínica donde yo estoy está de planta en Guadalajara, es la matriz, tenemos algunas sucursales en Puerto Vallarta, Tijuana y Morelia, esperemos expandirnos más adelante, pero estamos ahí. Las valoraciones iniciales no necesariamente tienes que viajar y luego quedarte, podemos hacerlas de manera virtual, agendamos citas de manera virtual con estudios y demás. Hay veces que no se puede hacer así, que necesito revisarlos, pero bueno, la mayoría de las veces la valoración inicial de manera virtual nos ayuda mucho a dar un panorama más amplio y hablar pues mucho más específicamente de tratamientos y de dudas que tengan. Les voy a dejar en el chat el número de teléfono de la clínica y las redes sociales donde pueden hacer sus citas si quieren hacerlo. A ver, otra pregunta. ¿Cada cuánto tiempo recomiendo nación con células madre? Bueno, mira, realmente depende del daño que exista. Hay personas, como les dije, es dosis control. Hay personas que únicamente se han puesto una sola dosis y con esa ha sido suficiente. Vamos de la mano. La realidad es que vamos de la mano. Si eres candidato, ponemos una dosis y vamos de la mano, repetimos estudios a los 6 meses y decidimos si aplicamos otra dosis, pero por lo general, si el daño es mucho, recomendamos 2 dosis, una primero y otra a los 6 meses, y posteriormente pues vamos de la mano, como te digo, podrán pasar 2, 3, 4, 5, 10 años, dependiendo cómo cuidemos lo que ya estamos haciendo, pero es muy personalizado ese asunto, la verdad, pero pues la realidad es que normalmente, así a grandes rasgos, aplicamos en pacientes con mucho daño 2 dosis, una inicial y otra a los 6 meses, y ya posteriormente a lo mejor una de mantenimiento después de mucho tiempo. Después de la cirugía de ligamento cruzado anterior, ¿es el tratamiento? Tengo un mes de operado, sí, por varias cosas. Una, normalmente las lesiones de lo que sea, en este caso de ligamento cruzado anterior, nunca vienen solas, es muy raro que vengan solas, vienen acompañados de golpes al mismo cartílago, lesiones de meniscos que seguramente ya te trataron también durante tu cirugía. Esto es una cosa. Sin embargo, hay varias cosas a tener en cuenta. Una mejor recuperación, más rápida, y otra es que el hecho de que el ligamento que ponen es un injerto de tendón, pues realmente existe un riesgo de que se vuelva a romper pasados los 3 años. Aumenta este riesgo de ruptura si no lo cuidamos adecuadamente. En fin, bueno, hay muchos factores variables. El uso de células madre posterior a una cirugía de ligamento cruzado anterior nos va a ayudar a tratar todos esos golpes, por así decirlo, aparte del ligamento cruzado que ya se te operó. Y
va a disminuir la inflamación, va a ser la recuperación más rápida y va a reducir ese riesgo de que se vuelva a romper el ligamento cruzado anterior. Además de eso, a pesar de que ya te operaron y a pesar de que, pues no sé si lo hicieron a tiempo, porque hay personas que duran mucho tiempo con esta lesión, el hecho de que se haya roto este ligamento ya nos da un factor de riesgo para un desgaste más temprano. Entonces, aplicarlas de manera preventiva, pues sería lo ideal en este caso. Lo ideal es aplicarlas aproximadamente 4 a 6 semanas después de la cirugía. ¿Por qué? Porque alrededor de la rodilla hay una bolsita que mantiene todo adentro que se llama cápsula y al operarte el ligamento cruzado anterior se abre esta cápsula. Entonces hay que esperar a que cierre para que cuando apliquemos las células se queden adentro de esta cápsula y además de eso pues hay que dejar pasar el periodo de mayor inflamación porque las células por sí solas van a generar inflamación inicial, entonces pues para que no se nos conjunte ahí y el dolor no sea tan intenso. Otra vez, sí, les comento, tenemos pacientes en este momento de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, que vienen única y exclusivamente a la aplicación de sus tratamientos y bueno, no vienen 2 veces primero a la consulta y posteriormente a la aplicación. Normalmente lo que hacemos es la valoración virtual inicial y si son candidatos, bueno, ya se programa un viaje. Yo no me meto mucho en eso, la verdad, pero la clínica sí tiene tal cual un área que se encarga de ayudarles a estos pacientes, bueno, las reservaciones de los hoteles, el transporte y les ayudan bastante con la logística. Pero les digo, ahorita les voy a dejar en el chat los datos para que se pongan en contacto con el área, pues, de citas, área administrativa y demás, que les va a dar información sobre esto si ustedes quieren hacerlo. Ellos tienen agenda, ponen citas y se puede hacer vía Zoom una valoración, así como algo parecido a lo que estamos haciendo en este momento. No, si ya me preguntan que si ya tienen una prótesis de rodilla, son candidatos a este tratamiento, no. ¿Por qué? Porque pues la prótesis es prácticamente una rodilla nueva, o sea, no hay cartílago ya, se quita el cartílago y se pone una prótesis pues de metal. Entonces, pues realmente ahí no hay que regenerar nada. Habría que valorar por qué persiste el dolor posterior a la cirugía y tratarlo ya directamente, pero el tratamiento pues no puede consistir en células. Ahora, si es una cirugía reciente, y lo que quieres es acelerar el proceso de recuperación, se pueden aplicar células de manera intravenosa como si fuera un suero que nos ayuda a la regeneración tisular en general, pues más rápida. Ahora, si operamos una rodilla, pero las dos estaban lastimadas, por lo general operan la que está más lastimada al inicio o más desgastada, y la otra, a veces con la cirugía, la otra también deja de doler porque a veces es únicamente una sobrecarga porque el cuerpo cuando está desgastado lanza como el peso a la otra rodilla para compensar. Entonces, una vez que ya te operaste y una vez que ya mejoraste la rodilla dañada, restablecen estas cargas y nos deja de doler esa rodilla. Pero a lo mejor ya tiene ahí un grado de desgaste que le dimos con tanta sobrecarga y esta rodilla sí la podemos tratar con células para evitar que también necesites una cirugía como en la otra. Te digo, hay que valorar el caso, pero a grandes rasgos eso sucede. Contraindicaciones, alguna edad mínima o máxima para hacerle. Realmente, la única contraindicación para aplicarlas de manera localizada dentro de la articulación es que exista una enfermedad autoinmune de base. ¿Por qué? Porque el dolor en las enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, por ejemplo, no está dado por un desgaste como tal, sino por una inflamación de las articulaciones. Ojo, las células son muy buenas para enfermedades autoinmunes aplicadas de manera intravenosa, no intraarticular. Para las aplicaciones intravenosas y en otros casos no existe ninguna contraindicación. Eh, Siempre les voy a ser muy sincera cuando realmente no es que sea contraindicación porque no hacen mal, pero más bien cuando no crea que les vaya a funcionar, pues eso sí siempre se les dice. No existe una edad mínima o máxima, lo importante es el estado de las articulaciones en el momento de la aplicación. Me preguntan cómo y dónde se aplica el implante de células madre. No es un implante, no es un implante porque también se está haciendo mucho últimamente, viene esto de que implantes de placenta o implantes, no es un implante, es una aplicación de células madre. Las células ya están
procesadas, es un líquido, entonces no se considera un implante, esto es importante. O sea, no hay que abrir, poner algo, coser, esto no son células madre, por favor no lo hagan porque de verdad es muy, muy peligroso. Nosotros aplicamos, es un líquido, las células madre vienen en un volumen de líquido ya procesadas. Eh, ¿Cómo y dónde? Depende de lo que busquemos. Hay aplicaciones localizadas y otras aplicaciones, como ya les dije, intravenosas. Se pueden aplicar pues directamente en la rodilla, directamente en el hombro, directamente en lesiones de tendones, directamente en columna, dependiendo dónde. Eh, en la valoración que se hace de manera siempre inicial, pues se les recomienda la mejor aplicación para ustedes. ¿Dónde se aplican? Bueno, nosotros, como ya les dije, no es la clínica donde yo me encuentro, está en Guadalajara y hay sucursales en Tijuana, en Puerto Vallarta y en Morelia, únicamente. ¿Cuáles son los cuidados que se van a tener posteriores a la aplicación? Posteriormente a la aplicación, la verdad es que hay un rango de síntomas muy, muy amplios de qué se puede aplicar, de qué puede pasar posterior a la aplicación. Lo normal y lo más común y lo más esperado es que duela, que se inflame mucho y que duela mucho de manera inicial, aproximadamente 3 a 5 días. Pero mucho, o sea, incluso más de lo que antes dolía los primeros días, y esto es esperado. Esto se va a quitar, es transitorio completamente, es parte de este proceso inflamatorio inicial que van a tener las células, y únicamente se le recomienda al paciente que pues liberen un poco su agenda de 3 a 5 días porque las molestias van a estar presentes de manera importante y no es que tengan que, no es que estar en cama completamente en reposo, pero sí estar en casa, estar haciendo manera tranquila, no hacer actividades extenuantes y practican algún ejercicio, detenerlo o algún tipo de deporte, detenerlo durante este tiempo. Aproximadamente, esos son los únicos cuidados posteriores que hay que tener a la aplicación. Y bueno, estar al pendiente de algunos signos de alarma que se puedan presentar, que básicamente serían en la presencia de fiebre o que la rodilla se inflame mucho y se ponga caliente. En todo caso, pues eso habría que hacérnoslo saber para tomar las medidas adecuadas. No es común que pase, realmente no, el decirlo no es común, nunca nos ha pasado, pero tienen que ustedes estar al pendiente de estos signos de alarma, que pueden ser ahí datos de algunas complicaciones. El porcentaje de complicaciones es muy mínimo, es menor al 1%, entonces pues realmente el beneficio es mucho mayor. Las aplicaciones cuando son, perdón, me preguntan, ¿quién las aplica? ¿Cómo se aplican? Las aplicaciones cuando son aplicaciones localizadas, yo soy la única persona, en la actualidad en la clínica yo soy la única especialista en ortopedia, entonces yo soy la única persona que aplica directamente estas células en rodilla, en columna, en hombro, en cualquier articulación relacionado con mi especialidad. Yo soy médico especialista en traumatología y ortopedia y bueno, me he enfocado desde que salí de la especialidad en la medicina regenerativa, pero realmente hago todo lo que la traumatología y la ortopedia hace, cualquier tipo de cirugía, entonces siempre les vamos a ofrecer un tratamiento completo e integral. Eh, las aplico yo únicamente en la clínica de Guadalajara, en las sucursales, bueno, hay otros médicos que las aplican, somos muy enfocados a esto y si quieren una valoración para otro tipo de patologías y unas aplicaciones intravenosas, hay médicos especialistas, reumatólogos y médicos especializados en la medicina regenerativa, medicina estética, dependiendo qué es lo que se necesite, siempre es lo que les ofrecemos. Me preguntan, ¿se hacen guiadas con ultrasonido o con radiografía? Depende dónde y depende para qué. Realmente cuando son en rodilla para desgaste de cartílago articular, no se hacen guiadas con nada, la aplicación es muy sencilla realmente. Eh, es un procedimiento bastante de rutina, pues digamos, no a ciegas porque es más bien como se me fue la palabra, guías anatómicas de la rodilla. Cuando se aplican, por ejemplo, en hombros, sí los hacemos guiados con ultrasonido. Cuando se aplican en cadera, que el paciente es delgado, se aplican guiadas con ultrasonido también. Cuando las aplicamos en columna o en cadera, pero que el paciente tiene un poquito de grasa en la zona donde vamos a aplicar, que es la zona del vientre bajo
o de la cadera como tal, ahí ya no las aplicamos en consultorio, nos movemos a un hospital, a un área de procedimientos y nos apoyamos de un fluoroscopio, que es un aparatito que nos da como rayos X en tiempo real para asegurarnos que se están aplicando directamente donde está. El procedimiento no es doloroso, o sea, es una inyección, o sea, realmente es como una inyección. Va a doler lo que duela, pues un piquetito, una inyección, la jeringa es la misma que una inyección, eh, porque realmente mucha gente todavía le tiene miedo a las infiltraciones, no tiene por qué ser doloroso y si lo hace, volvemos a lo mismo. Sí hay que guiarte muy bien por por la anatomía de las rodillas, entonces el espacio que tenemos para entrar es pequeño, pero si lo hace un especialista, realmente el área es algo, un procedimiento de todos los días que no tiene por qué ser complicado, entonces no tiene por qué ser doloroso como tal, duele un poco, es incómodo, pero no es algo insoportable, duele más bien posterior a la aplicación. El costo por ambas rodillas. Hay que ver primero si eres candidato, hay que ver cuánto, hay que ver cómo. El costo de las células madre, de 100 millones de células madre, si únicamente es una aplicación, tiene un costo de 50,000 pesos en la clínica para el público en general. Trabajamos con muchas cosas, planes de, bueno, paquetes, planes de pago, trabajamos con algunos seguros. Les digo, les voy a dejar los datos de la clínica, del área administrativa, que les pueden dar mayor información sobre esto. Esto solo es a grandes rasgos. Recuerden que el precio no es el mismo para todos porque no todos necesitan el mismo tratamiento. Si tengo neuropatía diabética. Si hay neuropatía diabética, las células intravenosas ayudan muchísimo, no la aplicación localizada donde te duele, no en las manos, no en los pies, no donde duela, sino intravenoso, y por lo general hay que hacer un protocolo de tratamiento con dosis un poquito altas al inicio, pero la verdad es que sí funciona bastante bien. Me preguntan, ¿se puede ocupar células madre con ozono? Realmente nosotros no utilizamos ozono ni lo recomendamos. Esa sí es una terapia que no tiene evidencia científica detrás, que no mejora absolutamente nada, que está demostrado que no tiene ningún beneficio más que el de desinflama un poquito al inicio, pero si queremos algo para desinflamar, pues es mucho más barato un antiinflamatorio localizado que el ozono. Eh, ¿Pasa algo si les aplican juntos? La realidad es que no, pero dudo que una clínica realmente seria, con todos estos requisitos que te mencioné previamente para un adecuado uso de células madre, aplique ozono. O sea, no es una terapia científicamente demostrada que dé algún beneficio. Hay muchas cosas, plasma rico en plaquetas también me preguntan. Híjole, el plasma rico en plaquetas en México en la actualidad está prohibido, realizarlo en consultorio, no porque sea malo, sino por el riesgo que existe de infección. Y volvemos a lo mismo, todos esos tipos de terapia, que ozono, que plasma rico en plaquetas y demás, lo único que hacen es desinflamar. No existe realmente, incluso hay estudios que comparan el uso de un antiinflamatorio que cuesta alrededor de 300 pesos con el uso de plasma rico en plaquetas o ozono, y no hay diferencia alguna. Entonces, además de que hay riesgo de infección, por favor no los usen, no lo hagan, esto sí tiene mucho riesgo, trasplantes de placenta, no es lo mismo utilizar madre como nosotros que vienen de placenta y que tienen un proceso bastante largo para llegar al producto, que agarren un pedazo de placenta y lo quieran implantar, no, no es lo mismo, no lo hagan, corren mucho riesgo, y realmente no tienen una función adecuada, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante. Nosotros nunca te vamos a ofrecer este como único tratamiento, no es la fuente de la eterna juventud, no queremos que dejes de utilizar otro tipo de tratamientos, vamos de la mano, también recomendamos terapia física, si es necesario hacer cirugía, también recomendamos cirugía. Si tú tienes una enfermedad autoinmune y estás tomando tus medicamentos, nunca recomendamos, jamás, es más, no solo no recomendamos, no los dejas por este tratamiento, es un coadyuvante, es un plus, es algo que nos va a dar más calidad de vida, no nos va, acuérdense que hay muchas cosas que no tienen cura, desgraciadamente, entonces es mejorar calidad de vida. Nuestra clínica es Cells Time, como cells de células time, tiempo, Cells Time Clinic, así nos pueden encontrar en Instagram.
Así nos pueden encontrar en diferentes redes sociales. Incluso tenemos página de internet, cellstime.mx o Cellstime Clinic, y van a encontrar en Google la dirección. La dirección es Real Acueducto número 300. Estamos en Guadalajara. Podemos mandar células a todo México. Se pueden, si tú eres de otro estado y tienes un médico especialista con todo en regla, que quiera aplicarte células, tenemos una red de logística para enviarlas a cualquier parte del país. Se venden a cualquier parte del país, únicamente a médicos certificados que, bueno, van a hacer la aplicación. Me preguntan si va a haber algún webinar sobre el uso de células madre de forma intravenosa como para enfermedades autoinmunes. Pues mira, realmente en este momento no está programado uno como tal. Viene uno para el uso en columna, viene otro para el uso de medicina estética, pero la realidad es que lo podemos sin problema. Creo que es un tema, te digo, tenemos médicos ya especialistas en esto. Entonces, pues la verdad no tiene fecha todavía, pero seguramente muy pronto. Estamos haciendo un webinar cada semana. Entonces, Lorena, si gustas dejarnos tu información, en cuanto tengamos fecha para esta plática sobre células intravenosas, te hacemos llegar la información. Muy bien, pues entonces muchas gracias a ustedes. Qué bueno que les gustó y qué bueno que espero se hayan resuelto las dudas necesarias. Igual ahí están los datos, cualquier cosa, vamos a quedar al pendiente de todos ustedes.